Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos hablando, suspirando y teorizando hasta altas horas de la madrugada. Sí, amigos, estoy hablando del misterio de la K en el brazalete de Ande, mensaje oculto de Kerem. ¿Suena intrigante? Créanme, lo es. Todos sabemos que las celebridades a veces tienen sus formas peculiares de comunicarse con sus fans, o entre ellos mismos, y lo que ha sucedido recientemente con Hande Erçel y Kerem Bürsin, o más bien, lo que parece haber sucedido, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Esa pequeña K en ese brazalete es un verdadero enigma. Y hoy vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, analizando todas las pistas, todas las teorías y por supuesto tratando de descifrar qué podría significar realmente. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre hago con el corazón en la mano. Si son nuevos por aquí, si aún no se han unido a nuestra increíble comunidad de fanáticos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De verdad, nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta compartir. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este misterio. Imaginen la escena: Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, publica una foto. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Una foto casual, mostrando su estilo impecable, su sonrisa radiante, pero ahí estaba. En su muñeca un brazalete discreto, elegante y en él grabada una pequeña letra, K. Al instante las redes sociales explotaron. Los fans, esos detectives incansables de la vida de sus ídolos, no tardaron en notar el detalle. Y la pregunta surgió casi de inmediato: ¿a quién pertenece esa K? Inmediatamente todos los ojos se posaron en Kerem Bürsin. Él y Hande, para quienes viven debajo de una roca, protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkapm, y desde entonces, su química en pantalla, y los rumores sobre su relación en la vida real, han sido un tema constante de conversación y especulación. Si bien ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, cada pequeño gesto, cada aparición pública, cada detalle, es escrutado al milímetro por sus seguidores. Entonces, ¿es esa K una simple coincidencia? ¿Podría ser la inicial de otro Kerem, de otra persona importante en la vida de Hande? Oh, y aquí es donde la cosa se pone jugosa: ¿es un guiño directo y deliberado a Kerem Bürsin? Las teorías son infinitas, pero vamos a analizar las más fuertes y plausibles. La primera, y la más obvia, es que la K representa a Kerem Bürsin. Si nos remontamos a sus publicaciones pasadas, a las fotos que comparten, a las entrevistas donde se les ha visto interactuar, siempre ha habido una conexión especial. Incluso después de que la serie terminara, ambos han mantenido una relación de amistad muy cercana, y son muchos los que sueñan con que esa amistad se haya convertido en algo más, o que tal vez, solo tal vez, ya lo era. Pensemos en la psicología detrás de un gesto así. Si Hande estuviera en una relación con Kerem, o si tuviera sentimientos profundos por él, usar un brazalete con su inicial grabada sería una forma sutil, pero significativa, de llevarlo consigo, de mostrar esa conexión sin necesidad de palabras explícitas. Sería un mensaje para él, y quizás también un mensaje para aquellos que están atentos, para los fans que siempre están buscando esas señales. Además, recordemos que ambos son figuras públicas, pero también personas con sus propias vidas y sus propios códigos. No siempre pueden expresar sus sentimientos abiertamente y a veces, un pequeño detalle como este se convierte en un lenguaje secreto entre ellos, un guiño para entenderse mutuamente. Por otro lado, está la posibilidad de que no sea Kerem Bürsin. ¿Quién más podría ser? Podría ser una amiga llamada Kerem, un familiar, o incluso una inicial que tenga un significado personal para Hande que no tenga nada que ver con una relación romántica. Sin embargo, dada la intensidad de la conexión y la atención mediática que rodea a Hande y Kerem Bürsin, la coincidencia de la inicial es demasiado grande como para ignorarla. Es la teoría que sin duda ha capturado la imaginación de la mayoría de los fans. Los fans de Senkalkapm, o como se les conoce cariñosamente, los senkalkapimistas, han estado muy pendientes de cada movimiento de Hande y Kerem. Han analizado cada foto, cada tuit, cada comentario buscando confirmación de su supuesta relación. Y cuando apareció esa K, fue como si se les hubiera dado una pieza clave del rompecabezas.
Ahora, también debemos considerar el contexto. Las celebridades a menudo reciben regalos de sus admiradores, de sus amigos, de sus parejas. ¿Podría ese brazalete haber sido un regalo de Kerem Bürsin? Si es así, el hecho de que ella lo lleve puesto de forma tan visible, y que encima tenga esa K grabada, es una señal muy fuerte. Sería como si él le dijera: este regalo es para ti, y espero que lo lleves siempre contigo. Y que ella lo luzca así, podría significar que ella está recibiendo ese mensaje y disfrutándolo. Los rumores de su romance han estado latentes desde que comenzaron a trabajar juntos. La química que irradiaban en pantalla era innegable, y esa energía se extendió más allá de las cámaras. Han sido vistos juntos en eventos, han compartido momentos en redes sociales, y aunque nunca han confirmado oficialmente una relación romántica, los gestos y las miradas entre ellos han alimentado las esperanzas de sus seguidores. La K en el brazalete se convierte así en la cereza del pastel, en la pieza que parece confirmar lo que muchos ya sospechaban. Es un código abierto, una pista que invita a la interpretación. Y es precisamente esa ambigüedad, esa posibilidad de un mensaje oculto, lo que lo hace tan cautivador. Podríamos especular también sobre cómo se gestó ese brazalete. ¿Fue un diseño a medida? ¿Fue algo que compraron juntos? ¿Fue una sorpresa? Todas estas preguntas añaden capas de intriga a la historia. Si fue un regalo, ¿cuándo se lo dio? ¿Fue un aniversario, un cumpleaños, o simplemente un gesto de amor espontáneo? Y lo que es más fascinante aún, es cómo estos pequeños detalles de la vida de las celebridades se convierten en eventos globales. La noticia de esa K se extendió como la pólvora por las redes sociales, generando debates, creando hilos de discusión y haciendo que millones de personas alrededor del mundo se sintieran parte de este misterio. Ahora, seamos honestos, no siempre lo que parece es. Podría ser que Ande tenga un montón de amigas que empiezan por K, o que simplemente le guste la letra. Pero dada la historia, dada la conexión que ha habido entre ella y Kerem Bürsin, es difícil creer en una coincidencia tan fortuita. Y es precisamente esa posibilidad, esa chispa de esperanza, lo que hace que los fans sigan pendientes. Algunos argumentan que Ande es muy inteligente y que si quisiera confirmar algo, lo haría de forma más directa. Pero quizás ella prefiere mantener su vida privada, y este es su modo de hacerlo, comunicándose de una manera más sutil. Es como un juego para ella y para él, un juego que solo ellos entienden, y que los fans intentamos descifrar. Pensemos en otros ejemplos de celebridades que han utilizado pequeños gestos para comunicar cosas. Las canciones, las dedicatorias, los tatuajes discretos, e incluso la ropa que usan, todo puede tener un significado oculto. Y en la era de las redes sociales, estos mensajes se amplifican de forma exponencial. La K en ese brazalete no es solo una letra, es un símbolo. Es un símbolo de una posible relación, de una conexión profunda, de un amor que quizás se está gestando, o que ya está ahí. Y para los fans es una luz de esperanza, una confirmación de que las historias que tanto aman en la pantalla, quizás también tienen un eco en la vida real. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si la K es realmente un mensaje de Kerem, ¿podríamos esperar una confirmación oficial pronto? ¿O seguirán Ande y Kerem con su estilo discreto, dejando que sus fans sigan especulando? Lo que sí es seguro es que esta K ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans de Senkalkam. Ha dado pie a incontables publicaciones, a debates acalorados y a un sinfín de teorías. Y eso en sí mismo es un testimonio del impacto que Ande Erçel y Kerem Bürsin tienen en sus seguidores. Hemos visto cómo los fans analizan cada ángulo de la foto, cómo buscan otras prendas o accesorios que Kerem pueda haberle regalado, cómo revisan entrevistas antiguas para encontrar alguna pista. Es un trabajo de detectives digno de admiración. Y todo por esa pequeña K. Al final, lo que la K signifique realmente solo lo saben Ande y Kerem. Pero la especulación, la emoción y la intriga que ha generado, son tan reales como la propia letra. Y es precisamente esta capacidad de generar estas emociones lo que hace tan fascinante el mundo de las celebridades. Para terminar, quiero decir que independientemente de si la K representa a Kerem Bürsin o no, es un recordatorio de cómo los detalles, por pequeños que sean, pueden tener un gran significado para las personas. Y en el caso de Ande Erçel, ese detalle ha capturado la atención de millones y ha encendido la imaginación de todos. Así que, como resumen de todo lo que hemos hablado hoy, tenemos esa enigmática,
K en el brazalete de Undercell. La teoría más fuerte y popular es que representa a Kerem Bürsin, su CEO protagonista y objeto de rumores de romance. Este detalle ha desatado una ola de especulaciones y debates entre los fans, quienes ven en ello una posible señal de una relación secreta. O un fuerte vínculo entre ambos. Hemos analizado la psicología detrás de tal gesto, las posibilidades de que sea un regalo, y la forma en que estos pequeños detalles de la vida de las celebridades se convierten en fenómenos globales. Ya sea una confirmación, una broma, o una simple coincidencia, la K ha logrado reavivar la emoción y la conexión entre los artistas y su público. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo tanto como yo lo he hecho preparándolo para ustedes. Ha sido un viaje lleno de teorías, de posibilidades y de mucha intriga, ¿verdad? Antes de que se vayan, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que significa esa misteriosa K? ¿Piensan que es un mensaje de Kerem Bürsin? ¿O tienen alguna otra teoría interesante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir sobre este tema tan fascinante. Su opinión es súper valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les apasione. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o simplemente con cualquiera a quien crean que le pueda interesar este misterio. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante y a traerles siempre lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.